Estamos en la segunda clase. Vamos a orar, chicos, ¿sí? Amado Dios, gracias por este tiempo, gracias por esta noche, Señor, que nos concedes estar juntos como red juvenil, con el único deseo de aprender más, Señor, con el único deseo de poder abrir tu palabra y encontrar en ella, Señor, aquello que tú has preparado para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque entendemos que capacitarnos es parte de nuestro desarrollo, es parte de nuestro crecimiento y queremos hacerlo juntos, Señor. Queremos aprender juntos en este tiempo. Guíanos, Señor. Permite que podamos estar abiertos, Señor, a poder aprender. Permite, Señor, también que en ese tiempo podamos formular preguntas, que al terminar esta clase, Señor, no pueda quedar dudas en ninguno. Usa, Señor, la vida de cada uno de los chicos, Señor, cada una de las chicas en este tiempo. Usa mi vida también. Y permítenos, Señor, avanzar juntos con ese propósito de aprender, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bien, chicos, a ver, voy a ver si puedo compartir pantallita. Es el mismo material que todos... aquí está. La semana pasada aprendimos respecto a cómo estudiar la Biblia, ¿recuerdan? La semana pasada el tema fue cómo estudiar la Biblia. Y aprendimos de que existe más de un método para estudiar la Biblia. ¿Cuántos se acuerdan algunos métodos? Y seguramente yo sé que la gran mayoría estuvo leyendo el libro de Rick Warren, ¿verdad? Y hay muchos métodos, y en realidad él tiene una forma particular también de explicar cada método. No es que sean reglas y que hay que hacerlo al pie de la letra, cada método. Es más, si ustedes han dado cuenta, el último método, cuando él lo plantea, él no solamente toma las tres partes del método que es... ¿Cuántos se acuerdan cuáles son las partes del método de inducción? El método de versículo por versículo. ¿Se acuerdan? Observación, interpretación y aplicación. Observación, interpretación y aplicación. Bien. Entonces, él le añade un cuadrito más, ¿verdad? Lo vimos al final de la semana pasada. ¿Y qué es lo que él añade? A ver, para ver si todos leyeron el libro. ¿Qué añade? A lo normal de la observación, interpretación, aplicación, él le añade algo. Relacionado a las 5 cosas que debe tener cada versículo. Pasos Sí, sencillos. pero... Ahí indica, sí, hay un cuadrito que indica el primer paso hasta el quinto paso. Claro, hay un cuadrito y él añade algo. Él añade el tema de el texto parafraseado, ¿sí? ¿Lo leyeron? ¿Vieron el cuadrito? Bueno, esa no era tarea, pero era bueno leerlo. Hoy día sí va a haber tarea, pero él añade eso, ¿no? Y, por ejemplo, hay otros que no añaden el tema del texto parafraseado. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros no vamos a incluir el texto parafraseado. ¿Qué es un texto parafraseado? Es un texto en tus propias palabras. Por ejemplo, ¿quién me puede decir la paráfrasis del texto de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas? ¿Dónde está ese texto bíblico? 2 Corintios 5:17. Muy bien, bien, Tito. 2 Corintios 5:17. ¿Cuál sería una paráfrasis para ese texto bíblico? Si estamos unidos a Cristo, hemos vuelto a nacer. Todo lo antiguo ya quedó atrás. Exacto, bien, Tito. Todo lo pasado, ¿verdad? Todo lo visto ya quedó atrás. Y es importante cuando Rick Warren añade el tema del texto en paráfrasis, él lo que está buscando es de que el alumno, o en todo caso el que quiere usar el método de inducción,
pueda plasmar en sus propias palabras qué es lo que ha entendido del texto, ¿verdad? Eso es lo que hace Rick Warren, por ejemplo, en su método de verso por verso. Hay otros maestros que le añaden en el estudio inductivo un cuarto punto, ¿verdad? No cogen el tema del texto parafraseado, pero sí incluyen el texto de correlación. Eso quiere decir que si tú haces un estudio inductivo de la Biblia, ¿verdad? Como lo vamos a aprender en estas clases, de observación, de interpretación y de aplicación, tú ya tienes un concepto del texto bíblico. Y lo que estos maestros le añaden es un versículo que refuerce lo que tú estás diciendo. Eso quiere decir que si yo he estudiado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, ¿qué texto bíblico en la Biblia podría reforzar ese texto o ese concepto? ¿Mm? ¿Qué texto bíblico creen que podría reforzar de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura? Vamos, láncenlo, chicos, o sea, lo que ustedes... ¿Qué texto bíblico? A ver, vamos a... Romanos 8:1. ¿Qué dice Tito? En mi versión te dice, así que los que están unidos a Jesucristo ya no les espera ninguna condenación. En la parte de estar unido a Cristo me salva de la muerte y me... Claro, sí, es cierto. Entonces, los que están en Cristo, ya tu vida ha cambiado, ¿verdad? Eres una nueva criatura. ¿Por qué le añaden estos maestros o estos autores del método inductivo muchas veces el texto paralelo, ¿no? Un texto que refuerce el concepto que tú has encontrado después de tu estudio inductivo. ¿Por qué? Porque como lo dijimos en la clase pasada, el propósito de estudiar la Biblia y el propósito nuestro en estas semanas de estudiar método inductivo no es descubrir nuevas verdades. O sea, nosotros no vamos a descubrir, como lo dijimos la semana pasada, pues, el quinto evangelio, no vamos a descubrir un versículo más o un capítulo más de los Salmos. Nosotros lo que vamos a descubrir son las verdades que ya están depositadas en la palabra de Dios. Y es justo lo que vamos a ver ahora en este tiempo. ¿Y qué es lo que vamos a ver? De que la palabra de Dios es una totalidad, es un todo. ¿Sí? ¿Por qué estudiar la Biblia entonces? ¿Es complicado estudiar la Biblia? ¿Será difícil estudiar la Biblia? En el material que todos tenemos, espero que ya todos lo puedan tener. Estudiamos la Biblia porque es vital, ¿sí? Yo creo, de todos los que estamos reunidos en este tiempo, los 40 que estamos reunidos en esta noche, debemos partir de que estudiamos la Biblia porque es vital. Estudiar la Biblia es necesario para el crecimiento y desarrollo de todo creyente y de todo hijo de Dios. Un creyente, un hijo de Dios, que no se preocupe por estudiar la Biblia, hay que prender todas las alarmas, todas las alertas, ¿sí? Hay que prender todas las sirenas y darnos cuenta de que algo no está bien si es que en nosotros no hay ese deseo de poder estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué decimos que estudiar la Biblia es vital para el desarrollo y el crecimiento de todo creyente hijo de Dios? En primer lugar, y yo creo que ya tienen el material, repásenlo porque de acá va a venir varias preguntas en el examen. En primer lugar, nos va a ayudar a crecer, ¿sí? El estudio de la palabra nos va a ayudar a crecer. ¿Qué es lo que dice el texto bíblico? Yo lo he
procurado poner ahí. Ahora, este material es un material adaptado. Seguramente, pues, si ustedes buscan materiales de método inductivo, van a encontrar mucho de esto. El método inductivo es básicamente siempre el mismo. ¿Sí? De repente van a encontrar unos ejemplos. Pero este material es adaptado en relación a que estamos poniendo dos textos bíblicos de dos versiones distintas, porque yo sí quisiera de que desde un inicio podamos aprender a leer la Biblia en más de una versión. Y ustedes en el transcurso del curso se van a dar cuenta por qué es importante leer la Biblia en más de una versión. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, en la Nueva Traducción Viviente. Y eso es importante, chicos, también. Ustedes que ahora están aprendiendo, o estamos aprendiendo juntos, cómo estudiar la Biblia. Es bueno también aprender cierta terminología, ¿verdad? Sí, ciertas palabras, sí, ciertas expresiones que nos van a acompañar para poder entendernos mejor. Por ejemplo, cuando yo digo ahí, 1 de Pedro 2.2, NTV, ¿qué es lo que estoy diciendo? La nueva traducción viviente. Excelente, En la versión de la nueva traducción. Sí. En la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Las siglas que siempre siguen después de un texto bíblico, normalmente es la versión en la que se encuentra ese texto bíblico. Por ejemplo, 1 de Pedro 2.2, en la Nueva Traducción Viviente, dice, como bebés recién para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Y hay algo que la Nueva Traducción Viviente añade, ¿verdad? Y eso es lo bueno de la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente le añade siempre énfasis a las expresiones. Y por ejemplo, el texto bíblico dice, pidan a gritos ese alimento porque es un alimento nutritivo. Primera de Pedro 2.2, RBR 1960. ¿Qué significa eso? Reina Valera. Reina Valera, ¿qué más? Del 60. 1960. Del 60. Claro, pero miren, es Reina Valera, revisión, la última R es revisión de 1960. ¿Por qué? ¿Hay otras revisiones? Claro que sí. Hay la revisión, por ejemplo, de 1995, hay una revisión del 2000, ¿verdad? Y después les voy a explicar por qué hay diferentes versiones de la Biblia, y eso no quiere decir que tengamos distintas Biblias, todas son una misma Biblia, pero lo rico del idioma griego, donde en su gran mayoría se escribió, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hay partes, los vamos a aprender ya después en arameo, en hebreo del Antiguo Testamento. Pero lo rico del griego es que una palabra tiene muchos énfasis, ¿sí? Una misma palabra tiene muchas tonalidades. Entonces, ¿qué es lo que hace cada versión de la Biblia? Trata de tomar el mejor énfasis, ¿para qué? Para que el mensaje de la Biblia sea más entendible. Ahora, hay tantas versiones de la Biblia, y no es que todas las versiones las vamos a tomar, pero sí hay diferentes versiones, y vamos incluso a aprender cuáles de repente podrían ser más precisas en el énfasis para poder estudiar correctamente el texto bíblico. Pero miren lo que dice ahí. El pasaje bíblico resalta la actitud. Recuerdan que la semana pasada hablamos mucho de esto al inicio, de que estudiar la palabra de Dios, o sea, cómo debemos estudiar la palabra de Dios, aún a pesar de que existen muchos métodos, lo importante para acercarse a la palabra de Dios es la actitud. Dice, el pasaje bíblico resalta la actitud con la que debemos acercarnos a la palabra de Dios. El apóstol Pedro usa la imagen de un bebé recién nacido que desea la leche de su mamá, porque la necesita para nutrir su cuerpo. Los que han tenido la oportunidad de criar o ver crecer a un bebé, ¿cuántos de los que están aquí, de los 44 que ya somos,
No voy a decir porque han criado hijos, todos son jóvenes, ¿verdad? Jovencitas, pero sí han visto criar de repente un sobrino, un primito, un hermanito. ¿Alguien ha tenido esa oportunidad de ver cómo se desarrolla un bebé? ¿Sí? Sí, pastor. Aquí. Listo, muy bien. Sí. Ahí varios han puesto, ¿verdad? Hermosos, todos. Hasta que empiezan a llorar. Y cuando un niño comienza a llorar de hambre, nada lo para hasta que le den su leche, ¿verdad? O sea, los que han visto criar a un niño, a un sobrinito, a un primito, a veces están, ya, por favor, dale su leche, ya que se calle, porque el niño, cuando tiene hambre, el niño comienza a llorar con desesperación, porque necesita tomar su leche. Ahora, un niño no es como un adulto, ¿verdad? A ver, ¿tú a qué hora tomas desayuno? ¿A qué hora tomamos desayuno, chicos? A las 9. 8 10. de la mañana. Y algunos están que se confiesan a las 10 de la mañana, ese es desalmuerzo, ¿verdad? Pero uno toma el desayuno y normalmente de ahí no comemos nada hasta la hora del almuerzo y de la hora del almuerzo hasta la hora de la cena. ¿Cierto? A ver, tú dile a un niño, dile a un bebito, ya tomaste tu leche, ahora ya te esperas hasta la hora del almuerzo y ahora ya almorzaste, ahora te va a tocar tu lechecita a la hora de la cena. No se puede. El niño toma su leche, por lo general, la toma cada 3 o 4 horas. Y está siempre queriendo alimentarse y uno dice, pero ¿y estos niños tanto comen? ¿Que a dónde crecer? Ya saben a dónde va todo lo que come, ¿no? Pero así son los niños. Siempre buscan alimentarse. Siempre buscan alimentarse. Y si tú te olvidas, por A o B, que tenías que darle su leche, ese bebé se va a encargar de recordarte que tienes que alimentarlo, porque va a comenzar a llorar y a llorar y a llorar. El texto bíblico que acabamos de leer, y de repente cuando leemos la Nueva Traducción Viviente, nos muestra ese énfasis que hace el apóstol Pedro. ¿Qué es lo que dice? Pidan a gritos, como lo hace un bebé. Deseen con ganas alimentarse de la leche espiritual. Pedro usa esa figura para expresar cuál debe ser nuestra actitud, ¿verdad? ¿Cuál es esa actitud frente a la palabra? Tiene que ser un deseo intenso. Pero Pedro, y es importante, chicos, que acá en este punto podamos entenderlo, Pedro usa esta expresión con un propósito. ¿Por qué debemos tener ese deseo intenso de poder estudiar la palabra de Dios? Porque el propósito es crecer. Porque el propósito es crecer. Antes había un comercial, yo creo que hasta hace poco había un comercial de leche Gloria, o de cualquier leche, ¿verdad? Que decía, toma 3 vasos de leche al día. ¿Y qué más decía? Para crecer fuerte y sano, ¿verdad? Hay realmente esta idea de que aquel que no toma leche no se va a desarrollar correctamente, aunque no solamente en la leche encontramos los nutrientes, ¿verdad? O lo necesario para poder crecer. Pero la leche es una fuente muy importante en el desarrollo de todo niño. Entonces, ¿cuál es el propósito
para poder desear con ansias estudiar la palabra de Dios? Crecer. Crecer. Porque en ambas versiones lo menciona, ¿verdad? La Nueva Traducción Viviente dice, para que por ella crezcáis. La Reina Valera dice, para que por ellas crezcáis. Y es importante que la Biblia dice que el propósito de estudiar la palabra de Dios es crecer. No dice que el propósito es que conozcas más de repente de lo que Dios ha hecho. Lo importante y el propósito de que tú estés estudiando la palabra de Dios es que puedas crecer, no tanto conocer. Aunque resulta obvio que no se puede crecer sin conocer, ¿verdad? Como está ahí en el material, pero sí se puede conocer y no crecer. La Biblia no fue escrita solo para satisfacer las curiosidades, sino para ayudarnos a ser transformados. Recuerdan que la semana pasada un libro inspiracional. Hoy por hoy la Biblia es un libro de motivación, pero muchos hemos dejado de tomar la Biblia y de considerar la Biblia como un libro que produce transformación. ¿Cuál es el propósito entonces de poder estudiar la Biblia? Crecer. Y que ese crecimiento produzca en nosotros una transformación que nos lleve a la imagen de Cristo. No para hacernos pecadores más listos, sino para hacernos como el Salvador. No para llenar nuestra cabeza de una colección de hechos bíblicos, sino para transformar nuestra vida. En términos naturales, es cierto que los adultos dejan de crecer, pero nunca dejan de alimentarse. En Cristo nunca dejamos de crecer y por lo tanto nunca deberíamos dejar de alimentarnos. La actitud para acercarnos a la Biblia es desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Ahí vamos a reflexionar un poco, ¿verdad? Y vamos a reflexionar un poco. ¿Por qué crees tú que muchos creyentes no tienen el deseo de estudiar la Biblia? A ver, vamos, chicos. ¿Por qué creen que algunos creyentes no tienen el deseo de estudiar la Biblia? De repente te ha pasado esto a ti, ¿verdad? Tal vez te has sentido así en alguna ocasión. Por ejemplo, aquí. ¿Por qué crees que muchos creyentes no tienen ese deseo de estudiar la palabra de Dios? ¿Alguna vez ustedes se han sentido así, chicos? Sí. ¿Ah? ¿Alguna vez se han sentido así? Falta de disciplina. Falta de disciplina, bien, Abby. ¿Qué más? Pecado. Excelente. Muchas veces también el pecado hace que nosotros no tengamos ese deseo de, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Porque lo leemos sin ¿Por qué? expectativa. Lo leemos sin expectativa. Leemos sin expectativa, ¿verdad? No hay ese... No hay esa ¿cómo se...? Bueno, tiene que ver mucho con la disciplina, pero muchas veces abrimos la Biblia por cumplir. Porque, en fin, Dios me dijo y lo tengo que hacer y no quiero quedar mal con Él. Sí, bueno, justo como yo le he puesto, muchas veces nos sentimos a veces solos también, ¿no? Y a veces yo le hago una pregunta. ¿A cuántos les gusta, a sinceridad, ¿ya? No vamos a hablar de libros, ni que nos cuenten cuántos autores han leído, no, o si son de repente jóvenes que leen bestsellers, no lo sé. Pero, ¿a cuántos les gusta leer? Y cuando digo leer, hablo en general, ¿eh? De repente te gusta leer en internet, te gusta leer el periódico, los diarios, revistas, no lo sé. ¿A cuántos les gusta leer?
A mí me... ¿Mm? Sí, ahí está Jordi, dice que le gusta leer, ¿verdad? ¿Quién más? Y la pregunta es esta, ¿por qué les gusta lo que leen? ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Bueno, no, a mí me gusta leer, uno, por la información que tiene, dos, en el caso de historias, porque es como tela en tu cabeza, entonces te la puedes imaginar, y tres, porque, bueno, siempre es importante, ¿no? Te das cuenta que aprendes nuevas cosas y sales de tu cajita, ¿no? A mí me encanta todo eso. Excelente, o sea, hay esa expectativa de querer, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿por qué muchas veces nos pasa esto con textos seculares, ¿verdad? Con historias. ¿Por qué a veces hay chicos, de repente, en su gran mayoría, que no se pierden ninguna edición del diario deportivo, ¿verdad? Hay chicos que no se pierden ninguna edición de la última historieta que ha salido. Y van y buscan, y están buscando y buscando encontrar lo último de aquello que están leyendo. ¿Por qué? Porque eso es realmente lo que les interesa. Eso es lo que les llama la atención, ¿verdad? Lo que les gusta, como bien ahí lo pone Jordan. Entonces, ¿dónde está inclinado tu corazón? Va a determinar realmente lo que realmente es importante. Dice el texto bíblico, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, es importante, por ejemplo, en esta noche, que podamos autoexaminarnos. Es importante que podamos analizarnos y decir, a ver, ¿me gusta leer la Biblia? Sincero para cada uno. ¡Wow! De repente tú dirás, sí, a mí me gusta leer la Biblia, yo prefiero leer la Biblia y leerla 1 y 2 veces, 3 veces, 4 veces, qué bueno. Pero de repente habrá algunos que dirán, no, bueno, la verdad que, para ser sincero, no me gusta leer la Biblia. O sea, abro la Biblia y ese es el tema, ¿verdad? Que desde muy pequeños hemos sido educados así. Si no vemos cuadros, si no vemos imágenes, si no vemos figuritas, si no vemos y abrimos el libro y puras letras, a veces no nos llama la atención. Pero si de repente en esta noche reconocemos qué es lo que sí realmente está ocupando nuestro corazón, qué es realmente lo que nos está importando, eso debe entristecernos. Y yo creo y espero para todos nosotros, y yo me incluyo en primer lugar, chicos, y yo quiero ser siempre sincero con ustedes, que terminando este curso, y de repente no terminando, sino que de repente cuando estemos pasando de clase en clase, tú y yo enamorarnos de la palabra de Dios. Y tú y yo, ¿verdad? Como dice esa pregunta, ¿cómo puede una persona llegar a desear la palabra tanto como un niño? Ese niño que no puede estar sin su leche, que busca desesperadamente. No sé si a ustedes alguna vez, bueno, los que han visto crecer a un bebé, cuando el bebé tiene hambre, ¿verdad? Y tú estás ahí, de repente, no sé si se me ve en la imagen, ¿verdad? Tú ves a un bebé y el bebé está ahí con su carita mirándote y de repente tiene hambre y ya va a comenzar a llorar. Y a veces algunos le dicen al bebé, qué bonito eres, y comienzan a hacerle así en los labios, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que hace un bebé cuando tiene hambre y tú le estás diciendo, bebito bonito? ¿Qué es lo que hace el bebé? ¿Sí o no? El bebé cuando tiene hambre coge tu dedo y comienza a querer, claro, no chupar el dedo porque él piensa que es de repente el pecho de su mamá y quiere alimentarse. El bebé está buscando siempre, cuando tiene hambre, buscando qué alimentarse. ¿Cómo llegar a ese punto en la vida nosotros como jóvenes, verdad? Ustedes como jóvenes, como señoritas, que
busquen constantemente, que busquemos constantemente leer la palabra de Dios. Chicos, la palabra de Dios es nuestro alimento, porque nos va a ayudar a madurar espiritualmente. ¿Qué es ser maduro espiritualmente o madura espiritualmente? ¿Mm? ¿Qué es ser maduro? Se puede reflejar como tener el carácter de Cristo. Claro, sí, es cierto, se puede reflejar. Y para alcanzarlo demanda una comunión con Él. Sí, es cierto, demanda una comunión con el Señor. Por ejemplo, a ver, un cristiano maduro ¿estará viendo los errores en los demás? ¿Verdad que no? Un cristiano maduro, al momento de estudiar la palabra de Dios, y de repente comienza a leer el libro de Gálatas, ¿verdad? Y comienza a leer las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Un cristiano inmaduro, cuando comienza a leer, y manifiestas son las obras de la carne, ¿verdad? Y comienza a decir, ¿qué cosa? Todos los pecados, ¿no? Homicidio, borracheras, adulterio, fornicación, y comienza ya, esos pecados grandes no son hechicerías, pero comienza pleitos, iras, contiendas, celos. Y el cristiano dice, wow, sí, pues es que el tutor de mi célula es así, ¿ah? No, la tutora de mi célula le gusta pelear. Sí, esta palabra es para ella. Esta palabra es para él. ¿Demostrará madurez? La palabra de Dios dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué estudiar la palabra de Dios es esencial para madurar espiritualmente? En tu vida. Lo dijimos hace un instante en el primer punto, ¿verdad? Estudiamos la palabra de Dios para poder crecer. Ese crecimiento tiene que mostrar y tiene que llevarte a una transformación en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque si yo leo la palabra de Dios y no me transforma y no me cambia, lo que yo estoy haciendo es llenarme de conocimiento. Pero el propósito de estudiar la palabra no es llenarme de conocimiento. Es parte, sí. El propósito de poder estudiar la palabra es que yo pueda crecer. Y ese crecimiento tiene que llevar una transformación, y esa transformación es lo que estamos viendo en el punto 2. Es una madurez. Porque yo comienzo a entender, ¿verdad? Si yo no estudiara la palabra, yo juzgaría a los demás. Y yo diría, mira, cómo son así, cómo son asá, por qué así, por qué asá. Eso demuestra inmadurez espiritual. Pero cuando yo comienzo a estudiar la palabra y yo leo lo que decíamos hace un instante, que yo no debo juzgar a nadie para no ser juzgado, entonces yo he madurado, ¿verdad? Yo he madurado y ahora puedo entender de que la palabra, antes de que haga efecto en otra persona, tiene que hacerse real en mi vida. Tiene que hacerse real en mi vida. Tiene que hacerse real. Mira lo que dice Hebreos, el capítulo 5, versículo 11 al 14, y lo he puesto en primer lugar en la Nueva Traducción Viviente. No, la intención no es ofendernos o sentirnos mal, es la palabra de Dios. Pero mira lo que dice. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema. Está hablando el escritor de la carta a los Hebreos, ¿verdad? No hay un escritor, por ejemplo, cuando estudiemos el libro de Hebreos, y ustedes se van a dar cuenta en el tema de la observación, una de las preguntas que uno tiene que hacerse es,
¿Quién está hablando? Bueno, no sabemos aquí quién está hablando. Muchos dicen que es el apóstol Pablo, ¿verdad? Hay unos que por ahí dicen, no, es Pedro. Porque Pablo era el llamado a poder predicar a los gentiles. Entonces, ¿cómo le va a hablar a los hebreos? Pero quien esté hablando, este autor dice, me gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Es duro, ¿verdad? Y yo cuando lo he leído muchas veces, yo he dicho, wow, en verdad, ¿cuántas veces he sido un torpe espiritualmente, un inmaduro, tratando de buscar justificación en un texto bíblico, ¿verdad? Tratando de justificar mi actitud. Y para eso muchas veces yo he cometido ese grave error, torpe, pues yo he sido muy torpe espiritualmente, que cuando yo cometía una acción y de repente antes que la gente me juzgara y dijera, yo siempre buscaba un texto para refutarlo, cómo demostraba mi inmadurez espiritual. Dice, y tal parece que no escuchan, dice el texto bíblico, verso 12, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñar. Los pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. ¿Qué haría una persona inmadura al leer ese texto? Juzgaría a los demás. Pero al juzgar a los demás, lo único que estaría revelando sería su inmadurez espiritual. Porque recuerden, la palabra de Dios, para que sea transformadora, escuchémoslo bien todos, chicos, para que la palabra de Dios sea transformadora, nunca al momento de estudiar la palabra de Dios, y anótenlo como principio, nunca la palabra del Señor, dice el texto bíblico, va a volver vacía. Eso quiere decir que si la palabra llegó a ti, tiene que producir un cambio. Tiene que producir un cambio. Verso 13, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza, y acá está la clave para estudiar no solamente el método inductivo, sino cualquier método. El método devocional, ¿verdad? El método de estudio de biografía. ¿Recuerdan lo de la semana pasada? ¿Qué otro método había? ¿Se acuerdan? ¿Qué otro método había que menciona Rick Warren, por ejemplo, en su libro? El tópico. El método tópico. Carácter. Claro, cuando hablamos del carácter, tú alguna cualidad de carácter y de eso comienzas a estudiar. Sea cual fuera el método que estamos estudiando, sea cual fuera, la clave es esta que nos menciona el verso 14. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Cuál es la clave? Según este texto bíblico, ¿cuál es la clave? ¿Quién lo puede ver? A ver, haciendo un poquito de observación. ¿Cuál? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Cuál es la clave, chicos? La clave es la práctica. La práctica. Esto del método inductivo lo vamos a aprender de menos a más. Pero esto, como al igual en cualquier estudio, requiere práctica. Es de ahí que si es que tú quieres leer la Biblia y tú dices, wow, hoy día sí voy a hacer, entonces voy a desear como niño, ¿verdad? Como una niña recién nacida, y tú dices, ahora soy pues el bebé Richard, ¿no? Y ahora sí, uy, voy a llorar porque quiero la palabra de Dios. Y, no puedo leerla, ay, ya me desanimé. No, esto es algo que tiene que ser continuo. Ahí lo mencionaron, no recuerdo quién lo mencionó al inicio, tiene que ser
Tenemos que aprender a ejercitarnos en el estudio de la palabra. Uno va a alcanzar madurez espiritual en la medida que comiences a leer la Biblia con disciplina. Mira lo que dice el mismo texto en la Reina Valera. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y de repente hay solamente un pequeño estudio de lo que está ahí. La palabra clave aquí es tiempo. En la Reina Valera, el verso 12. Después de tanto tiempo. El escritor de los Hebreos tiene mucho que decir, pero le es difícil explicarlo, no por causa de la revelación, no porque diga, wow, he recibido una revelación de parte de Dios y yo no sé cómo explicarlo, no tanto por eso, sino en realidad por la densidad de la recepción. O sea, no sé cómo hacer que ustedes entiendan, porque si no entienden lo básico de la fe, ¿cómo les voy a explicar este alimento que es sólido? ¿Verdad? Son lentos para aprender por la falta de uso. Y muchas veces eso es una realidad en nuestras vidas. Eso es una realidad. ¿Por qué a veces no hemos crecido espiritualmente? ¿Por qué no hemos alcanzado una madurez espiritual? Porque no le hemos puesto énfasis, chicos, al estudio de la palabra de Dios. Y nos hemos acostumbrado a lo enlatado. Nos hemos acostumbrado a la comida rápida. Nos hemos acostumbrado a agarrar la canchita de porcor que viene en el sobrecito, la metemos al microondas, tuc, 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 abre y queda rico y la comemos. Tenemos que dedicarle tiempo al estudio de la palabra. Y método inductivo es esto, es tiempo. Vas a comenzar a leer el texto y cuando termines en el tiempo, de repente vamos a estudiar algunas semanas, pero después vas a seguir meses en tu propio estudio, vas a seguir tal vez años, y cuando comiences a leer el texto, solamente te va a faltar darle una repasada al texto y vas a tener todo el panorama. ¿Por qué? Porque has practicado, porque has leído constantemente. Y método inductivo es lectura, bastante lectura. Es poner tu corazón en la Biblia. Eso es método inductivo. Y en realidad cualquier método. O sea, tratar de poder estudiar la Biblia es poner nuestro corazón en la palabra de Dios, y eso yo les animo desde ahora. Mira lo que dice ahí el escritor de los Hebreos, dice que los sentidos son ejercitados en el discernimiento del bien y el mal por el propio uso y el entrenamiento propio de cada creyente. Aquí estamos, la madurez espiritual no se define por cuánto conoces. Yo les cuento, chicos, de testimonio. Yo he crecido en un hogar cristiano, ¿sí? Yo desde que tengo uso de razón he crecido en un hogar cristiano. Desde muy pequeñito he crecido en un hogar cristiano. Me sé los textos bíblicos de memoria. Me sé todos los libros de la Biblia. Me sé muchos cursos. Así he crecido. Que yo pensé que era suficiente el conocimiento. Hacían espadeo bíblico y todo, decían, no, Richard para mi equipo, porque sabía que yo me sabía los textos bíblicos. Y eso alimentaba mi ego, ¿eh? Entonces, eso alimentaba mi ego. A mí tenían que llevarme al grupo amarrado a una pita, porque si no, yo me elevaba. Les soy sincero.
sea, ¿quién sabe Biblia? Richard. Y yo pensé que eso era suficiente. Y el diablo comenzó a engañarme. Pero era una persona que conocía la Biblia, pero que mi comportamiento era totalmente distinto a lo que la Biblia demandaba de mí. De verdad. Yo creo que una vez se los conté. ¿Saben qué es lo que pasa? Yo terminaba, y es parte de mi historia triste también, ¿no? Y aún en mi liderazgo. Yo recuerdo que la primera vez que fui a una fiesta, sí, porque la primera vez que yo fui a una fiesta, ¿sabe quién me invitó? Mi tutor. De verdad. ¿Sabes quién fue la primera persona que me alcanzó un vaso de licor para tomar? Mi tutor. Y terminábamos la célula y todavía me buscaba, ¿verdad? Con un grupo de jóvenes de esos tiempos, a mi casa para sacarme. Y yo tenía que mentirle a mis padres para salir con ellos. ¿Servía de algo el conocimiento? El conocimiento no sirve de nada si no está acompañado de práctica. Y tienes que recordar esto como principio. La Biblia no es un libro de inspiración. La Biblia no es un libro de motivación. La Biblia es un libro de transformación. De donde si la Biblia no produce una transformación en tu vida, entonces lo único que estás haciendo es lo que yo hacía, era llenarme de conocimiento. Llenarme de conocimiento. Y yo creo que a ustedes una vez se los compartí. Yo hice mi decisión haciendo método inductivo. De verdad. Yo aprendí método inductivo de joven. Y fue entonces en el año de 1998, y miren cuán pecador ha sido su pastor, que yo me bauticé en el año de 1995, ahí cuando estaban los dinosaurios. Yo me bauticé ahí en una vida de pecado, con mucho conocimiento, pero recién hice después de 3 años de haberme bautizado, hice mi decisión. Entonces, ¿es garantía que tú conozcas la Biblia para que vivas una vida en plenitud, realmente un verdadero cristianismo? No. ¿Es garantía que te hayas bautizado? Eso es para todos nosotros aquí. ¿Es garantía que tú estés bautizado? ¿Que seas un verdadero hijo de Dios? No. Es garantía, y yo les digo, porque cuando yo me bauticé, yo era tutor de célula, ¿verdad? Y trabajaba con adolescentes. Había sido maestro de escuela dominical, anfitrión. Tantos años en la vida de la iglesia, he pasado por todos los ministerios. Así me bauticé. ¿Era garantía eso? No. ¿Qué es garantía de que eres un hijo de Dios realmente? Y de que estás alcanzando una madurez espiritual cuando la palabra de Dios produce transformación en tu vida. ¿Y qué es transformación? Cuando realmente tu vida comienza a cambiar. ¿Verdad? Esa palabra en el griego que habla de metamorfosis, ¿verdad? De ese cambio, de que ya dejas de ser oruga y comienzas a ser mariposa. Si tu vida, y es base, porque lo que estamos sentando en estos principios, y al final vamos a ya agarrar la observación, es sentar bases. Tú vas a estudiar palabra de Dios. Pídele a Dios de que en estas semanas tu vida tenga un cambio, de que ames leer palabra de Dios y que tu vida sea transformada por completo. Madurez espiritual no se define por cuánto conoces, sino por cuánto la pones en práctica.
En el campo espiritual, lo opuesto a la ignorancia no es el conocimiento, sino la obediencia. La obediencia. Tú y yo tenemos que ser obedientes. ¿Te imaginas a una persona de 20 años? ¿Verdad? Hace un ratito sí lo veíamos. A una persona a un bebé, tú sí te lo imaginas tomando su biberón. Pero ¿te imaginas una persona de 20 años tomando leche en biberón? Tú lo ves y dices, wow, este hombre, esta mujer no ha madurado. O sea, este hombre, esta mujer sigue pensando que es un bebé. ¿Tú conoces a muchos creyentes que todavía se alimentan de leche? Y si los conoces, ¿eso te lleva a ti a juzgarlos? Una persona cuando alcanza madurez, y esto es para todos nosotros, chicos, una persona que alcanza madurez, que está en camino a la madurez, siempre va a encontrar en la palabra alimento para su vida. ¿Cuál crees que sea el problema muchas veces de que pase el tiempo y así ya meditando un poco en nosotros? ¿Cuál es el problema? En el caso mío, ¿verdad? Yo me pongo el ejemplo. En el caso mío, ¿por qué pasé tantos años y no había llegado a una madurez y seguía siendo un niño espiritual? Porque lo único que yo había buscado en realidad en todo ese tiempo era llenarme de conocimiento. Llenarme de conocimiento. Así que en este tiempo vamos a estudiar palabra de Dios, pero no para llenarnos la cabeza de conocimiento. Eso es parte, no es el propósito final, sino vamos a buscar palabra de Dios porque el propósito, como lo vimos en el primer punto, es crecer. Crecer. ¿Sí? ¿Cuál crees tú que sería la solución? ¿Cuál crees tú que sería la solución realmente? Dejar que la palabra sea una palabra que transforme tu vida. ¿Te ha sucedido? Bueno, yo ya les conté mi testimonio. A mí sí me ha sucedido. A mí sí me ha sucedido. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? ¿Por qué es importante? Porque el estudio de la Biblia es esencial para ser eficaces espiritualmente. ¿No te ha pasado a ti? ¿No te ha pasado a ti en alguna ocasión que tú has dicho, ¿por qué mi ministerio no es tan eficaz? Yo me lo he preguntado muchas veces, ¿ah? O sea, en el caso mío, en el caso de repente ustedes también, ¿no? Sé conceptos de crecimiento. De repente sabes conceptos de, no sé, de consejería. Eres un buen consejero, eres una buena consejera. Sabes antropología, sabes cómo tratar a las personas. Eres capacitado de repente en principios psicológicos, en estrategias. Eres una persona muy dinámica, eres una persona muy elocuaz. Pero a veces analizas tu ministerio y dices, ¿por qué mi ministerio? Sigo luchando y luchando y luchando con lo mismo. La clave es porque tal vez no le estás dedicando el tiempo necesario a la palabra de Dios. Y créeme, te lo digo con todo el amor y con la autoridad de la palabra, que si tú te centras en la palabra de Dios, vas a ser eficaz. Porque vas a entender lo que dice la palabra, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vas a saber hacia dónde ir. Vas a comenzar a tener propósito en tu vida. Tu ministerio, tu servicio va a tener propósito. Porque a veces pasa que estamos años y años de repente en un ministerio tratando de hacer algo, pero los resultados no se dan, ¿no? Y entonces ahí decimos, no, es que yo soy bíblico, ¿no? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento es del Señor, ¿no? Pero sí es importante poder ser eficaces en nuestro ministerio y en todo lo que desarrollemos. Mira lo que dice 2 Timoteo, capítulo 3, 16, y ahí están las dos versiones. Toda la escritura
es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Qué distinto, ¿verdad? ¿Cómo se entiende la misma palabra de Dios en otra versión, ¿verdad? Como la Reina Valera que tenemos ahí. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es la diferencia de esta versión con la versión de la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo? De que cuando el texto bíblico en el griego dice enseñar, no está hablando en función primordial como énfasis en lo que tú puedas enseñar a otro. El énfasis en la palabra enseñar es en lo que a ti. Lo que vimos en el punto anterior, ¿verdad? De que la palabra nos va a ayudar a ser maduros. ¿Por qué? Porque primero habla a mí. Mira lo que dice en la Nueva Traducción Viviente, y es útil para enseñarnos. ¿A quién enseña? ¿Al que está a tu costado? Es como cuando estamos casados, ¿verdad? Y los cuento ahí en mi testimonio. Estamos casados y a veces, ustedes saben que en todas las parejas, y ustedes de repente lo han visto también en sus padres, ¿verdad? Todas las parejas tienen momentos en los cuales discuten. Y dicen, pastor, ¿usted discute con su esposa? Sí, ¿verdad? Y mi hijo pone la canción de Rocky, porque ahí estamos nosotros, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo a cómo discutir. Pero estás en un momento tenso y llegas a la prédica del domingo y escuchas que el pastor dice, ¿verdad? Esposas, están sujetos a sus esposos. Entonces el esposo, ¿no? Escucha, el pastor Luis Paguacho está diciendo que tienes que sujetarte a mí. Y escucha a mi esposa y dice entonces la palabra, dice, y ustedes, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? Y mi esposa está, ven como Cristo, tú tienes que entregarte como Cristo. ¿Por qué? ¿Qué pensamos? Que la palabra del Señor va a enseñar a la persona que está al costado, ¿verdad? Que la palabra del Señor es viva, eficaz, que transforma, que va a partir, ¿verdad? Los tuétanos, las coyunturas y todo lo que sabemos de la palabra de Dios, pero en la otra persona, no. El énfasis es en que la palabra de Dios es útil para enseñarnos a nosotros mismos qué es lo correcto, qué es verdad y qué es realmente lo que está mal en nuestras propias vidas. Pablo menciona que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, y ahí lo tienen, y lo hemos dejado para que ustedes también lo puedan ver, dice, es para enseñar la doctrina y la estructura de nuestros pensamientos. Esto es crucial porque si no pensamos correctamente, no viviremos correctamente. Lo que creamos determinará realmente lo que somos. Es útil para redarguir. ¿Por qué? Porque nos va a decir cuando estamos fuera de los límites que el Señor ha trazado para nosotros, ¿verdad? Nos va a mostrar realmente lo que es pecado y lo que Dios quiere de nuestras vidas. Claro, porque tú vas a escuchar la palabra y la palabra te va a decir a ti que las obras de la carne son pleitos, iras, contiendas, celos, enemistades. Y entonces cuando tú estás peleado con tu amigo, con tu amiga que no le hablas, la palabra te va a redarguir y te va a decir, un momento, Richard, estás pecando. Pero es que, Señor, a mí me trató mal, Señor, rompió los códigos de amistad, pero estás pecando. Pero se supone que era mi amix, ¿verdad? Mi amigo, mi amiga, pero estás pecando. La palabra te va a redarguir. Pero no solamente la palabra va a hacer que te sientas mal, ¿no? La palabra te va a corregir. La palabra abre realmente ese baúl de nuestras vidas y lo ordena. Además de proveernos de limpieza y ayudarnos a conocer cuál es la voluntad de Dios. Entonces, yo creo que tú y yo estamos en este tiempo entendiendo cuán importante
es estudiar la palabra de Dios porque te instruye en justicia. Dios usa su palabra para enseñarnos cómo vivir. Cómo vivir. ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito general de todo esto? Es que seamos equipados para toda buena obra. Para toda buena obra. Eso quiere decir, y con esto vamos redondeando para ir terminando esta primera parte, que podemos hacer muchas cosas buenas, ¿ah? Podemos hacer muchas cosas buenas, pero si no las sostenemos en la palabra, no sirve de nada. No sirve de nada, porque el propósito, ¿verdad?, de poder ser eficaces, puedes tener el mejor programa en tu célula, puedes tener la mejor elocuencia, puedes ser de repente muy hábil, muy diestro, muy capacitado o capacitada, puedes hacer grandes obras, pero si no eres equipado por la palabra, solamente, en realidad y en buen cristiano solamente tú y yo vamos a hacer bulla. Y lo que Dios nos ha llamado es a transformar. Creo que alguna vez nos hemos dicho que desearíamos que nuestra vida fuera más efectiva para Jesucristo, ¿verdad? Lo que mencionábamos hace un instante. ¿Qué hemos hecho para prepararnos? El estudio de la Biblia es la herramienta principal para ser un efectivo siervo, y cámbialo ahí, sierva de Dios. Un efectivo siervo y sierva de Dios. Yo anhelo en mi corazón, no solamente yo creo que todo anhelamos de que evangelistas, misioneros, y tú dices, wow, yo no me vislumbro así. Yo hablaba ayer, y como se lo he dicho a muchos de ustedes aquí, y se lo he dicho con todo el corazón, yo le decía a él, yo creo que tú tienes un llamado claro al ministerio. No cometas el mismo error que yo cometí. ¿Sí? ¿Y saben cuál fue mi error, chicos? Mi error fue este. Yo siempre tuve claro, desde el año 1998, que hice mi decisión por Cristo. ¿Y saben cuándo hice mi decisión por Cristo? Cuando estaba preparando una prédica. Imagínense cómo era, ¿verdad? Cómo el diablo te puede engañar, ¿no? Cómo me engañó a mí. Hasta yo predicaba ya delante de la iglesia, delante de los jóvenes, en los reencuentros. Y yo estaba preparando mi prédica y leyendo el texto bíblico de manera inductiva, hice mi estudio bíblico en el libro de Isaías, el capítulo 53. ¿Sí? Como oveja fue llevado al matadero y se enmudeció. Y entonces yo comencé a hacerle preguntas al texto, ¿no? Como oveja. ¿Cómo es una oveja cuando entra al matadero? Y comencé a poder, en verdad, yo se los cuento, fue mi experiencia, fue ver delante mío todo el proceso que Jesús atravesó para llegar a esa cruz. ¿Verdad? Y la Biblia dice que él no dijo nada, enmudeció. Lo vieron más sin atractivo para que le deseemos. Si ustedes vieron la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, eso es nada comparado a lo que realmente sufrió Cristo. Y todo ese proceso de llegar a la cruz, que no fue sencillo, que incluso tuvo que llorar, ¿verdad? Gotas de sangre, sudar gotas de sangre por todo ese momento difícil, lo sobrellevó por amor a ti. Y yo entendí en ese momento, mientras yo leía el texto bíblico, Dios, tanto me amaste, Señor, tanto me amaste. Y saben algo, en ese momento yo decidí entregarle mi vida a Cristo. Desde ese momento yo recibí un llamado de parte de Dios y le dije, Señor, yo te voy a servir siempre.
pasaron 2 años, en el año 2000, y yo postulé al seminario bíblico. En el año 2000 ingresé. Debí haber terminado el seminario en el 2005, pero justo en el 2000, inicios del 2001, constituí mi empresa. Y los que me conocen y me han conocido en el tema empresarial, me fue muy, muy bien en la empresa, ¿verdad? Yo me he dedicado por años a construir edificios, universidades, hospitales, centros comerciales. Y entonces yo decía, gracias Señor, tú me estás bendiciendo. Y entonces el seminario lo voy a dejar. Lo dejé así y me gradué recién el año pasado, después de 20 años, por no ser obediente a la voz de Dios. Por no ser obediente a la voz de Dios. No cometan el mismo error que yo cometí. Para esto la descas. Porque la palabra tiene que producir transformación en tu vida. Si después de estudiar la palabra, tú vas a decirle a uno de los jóvenes, a una de las señoritas de tu célula, del grupo donde tú estás, que Cristo debe ocupar el primer lugar en tu vida, tienes que vivirlo tú en primer lugar. No te digo que dejes todo, ¿verdad? Tu carrera, tu profesión, porque hoy en este tiempo Dios te puede usar a ti, ¿verdad? En tu estudio, en tu trabajo, en tu casa, para ser un obrero de Dios, una obrera de Dios. Pero es importante que cuando tú recibas la palabra, estés dispuesta a obedecer. ¿Sí? Ya, yo a veces más me centro, perdónenme que me centro mucho, ¿verdad? Reflexionemos juntos y después de esto viene un poquito de, lo vamos a pasar rápido y viene ya la tarea. Escuchen, chicos, ¿qué pasos tomarías si quisieras ser doctor? ¿No? Un ejemplo práctico. O cualquier carrera, tú eres ingeniero, ingeniera, eres médico, no lo sé, administrador, ¿verdad? Eres una administradora, eres personal técnico, cualquiera que fuera la profesión o el oficio que tú tienes. Pero para poder ser mejor y llegar a la excelencia, lo que harías sería estudiar, ¿verdad? Por supuesto, eso es lo que tú y yo estudiaríamos, nos capacitaríamos. ¿Tienes el deseo de servir a Jesucristo? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que capacitarte. Tienes que capacitarte. Tú y yo tenemos que capacitarnos. Tú y yo tenemos que capacitarnos. En verdad que sí. ¿Sí? Tenemos que capacitarnos, chicos. En el oficio, en lo que hagamos, debemos ser los mejores. Yo he tenido, y se les cuento así, aunque yo de experiencias en experiencias, ¿verdad? Antes de la pandemia, aún en el trabajo, ¿verdad? En la empresa que teníamos, íbamos a construir una facultad, y se lo digo así, en confianza. Íbamos a construir una facultad. Si ustedes pasan ahorita por Javier Prado y por el óvalo, ¿verdad? Monitor, ahí en la Universidad de Lima, están construyendo una facultad, una nueva facultad ahí en la Universidad de Lima. Con nuestra empresa la íbamos a construir, ¿verdad? Entonces yo ya dejando todo eso, ya, pero igual a la empresa le iban a adjudicar la obra, y nos pidieron de que la empresa que nos estaba contratando nos pidió de que podamos facturar algo ahí que no era muy claro y dijimos que no. Y lo perdimos. Un contrato grande, millonario, ¿verdad? En medio de estos tiempos donde todo está bien difícil, la situación económica, era preciso. Pero una cosa es llenarnos de conocimiento, lo otro es, a pesar de que de repente pueda a ti perjudicarte económicamente, socialmente, estar dispuesto a poder ponerlo en práctica. Tienes el deseo de servir a Cristo,
hay una demanda. Vive lo que predicas. Tenemos que vivir lo que predicamos. Tenemos que ser la generación. Y yo estoy convencido de que ustedes van a ser esa generación que tiene que vivir lo que predica. Ahí en casa. No tenemos necesidad de hacer grandes obras para recién manifestar y poner en práctica lo que estamos predicando. Ahí en casa, ahí con tus padres, ahí con tus hermanos, en tu trato, en tu actitud, en tu forma de ser. Tenemos que vivir lo que predicamos. Y en este tiempo, estudiar palabra de Dios tiene que producir ese cambio. Tú no tienes que ser el mismo. Tú no tienes que ser la misma después de abrir la palabra de Dios. Tienes que ser sal de la tierra. Porque cuando tú y yo no vivimos lo que predicamos, somos esa sal de la que habla el Señor Jesús en el libro de Mateo, ¿verdad? Esa sal que ha dejado de ser salada. ¿Y para qué sirve? Para ser tirada por ¿verdad? A la calle, a la pista, y pisada por los hombres. ¿Qué significa eso? Que si tú no vives lo que predicas, la gente no te va a respetar. La gente no te va a creer. Que así eres cristiano, y así eres pastor de tu iglesia, y aceptas coimas, ¿verdad? Y tratas de arreglar por debajo. Pero si tú vives lo que predicas, no, tú sí eres un hijo de Dios, una hija de Dios, porque das el precio justo, porque das lo que ofreces, ¿verdad? Porque haces las cosas de una manera correcta. Eso es importante. Por eso, chicos, para terminar la idea, por eso es importante estudiar palabra de Dios. ¿Por qué estudiamos palabra de Dios? Porque realmente, como bien lo dice el texto bíblico, lo vamos solamente a hacer a modo de repaso. En primer lugar, porque es vital para crecer. En segundo lugar, porque es esencial para madurar espiritualmente. Y en tercer lugar, porque nos ayuda, ¿qué cosa hemos dicho? Esencial para ser eficaces espiritualmente. Estudia palabra de Dios y, ¿verdad? Vas a ser realmente bendecido y bendecida. Ahora sí, vamos a entrar al tema de Biblia, ¿sí? Porque no podemos empezar a estudiar método inductivo si no aprendemos lo básico de la Biblia. ¿Ya? Lo básico de la Biblia. Yo voy a irme a la última página solamente para refrescar. Después vamos a venir porque lo que está ahí solamente es conceptual, ¿verdad? Es conceptual. Pero miren, la tarea número 1, ¿ya? La tarea número 1. Dice, muy interesante, resultaría que un chef profesional no supiera después de años, ¿verdad? De estudiar, de cocinar, de preparar tantos platos, no supiera cuál es la pimienta. Imagínate, ¿no? Que viene Gastón y tú le dices, Gastón, pásame la pimienta, y Gastón voltea y dice, ¿y cuál es la pimienta? ¿Verdad? Y él diría, no, es que yo siempre lo he comprado en sobrecito. Yo siempre lo he comprado así lista para poder echarlo. Y es que la pimienta son granos y hay que molerla. O sea, qué ilógico, ¿verdad? Sería muy interesante si no supiera un chef qué es la pimienta o qué uso se le da para cada diferente tipo de sartén. Fríe un huevo, le dices al chef, y te saca esa cacerola del chifa, ¿verdad? Donde hacen tu aeropuerto, y saca tremenda sartén para freír un huevito. Tú dirías, wow, ¿este es chef? ¿O qué es? Dice, muy interesante, resultaría también que después de aprender a usar método inductivo, no supiéramos cuáles son y cómo se clasifican los libros de la Biblia, ¿verdad? Entonces la tarea para este fin de semana, y es más, ya se la hemos dado, es memorizar los 66 libros de la Biblia. Memorizar los 66 libros de la Biblia y clasificarlos de acuerdo a la siguiente tabla. Ahora, esta tabla que yo les he dado, que está aquí, varía. Ustedes entran
lo más práctico que todos hacemos, ¿verdad? Vamos a googlear libros de la Biblia y sus divisiones. Y de repente no vas a encontrar lo mismo. Y vas a mañana, el próximo lunes, a decir, pastor, lo que usted me ha dado está mal. ¿Por qué? Porque de repente en otras divisiones de la Biblia, los libros históricos no van a ser 17. Los libros históricos, en otra forma de seleccionar la Biblia y dividir la Biblia, son solamente 12. Porque los libros del Pentateuco, en algunos casos, no están considerados como libros de historia. Pero en la división que nosotros hemos hecho, sí lo hemos considerado. Ahí hemos resaltado que dentro de los 17 libros históricos, los primeros 5 también son el Pentateuco, ¿verdad? Los profetas mayores son 4. Si tú buscas otra división del Antiguo Testamento, a veces vas a encontrar que no son 4, sino que son 5. De repente, a ver, ahí en concepto, de repente alguien puede decirme, ¿por qué algunos consideran que son 5 los profetas mayores? ¿A quiénes consideran? Isaías, Jeremías, aunque Lamentaciones también es de Jeremías, Ezequiel, pero algunos incluyen otro libro. ¿Qué libro? Daniel. Daniel, exactamente, Tita. Daniel. Algunos incluyen a Daniel como los profetas mayores, pero en esta división, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque los padres de la iglesia antiguamente no consideraban a Daniel. Nosotros, algunos lo consideran a Daniel como profeta mayor porque de Daniel pues sale todo el tema de la escatología, ¿verdad? Que después lo vamos a aprender en algún momento. Pero ahí están los profetas menores, que son 13, los libros poéticos son 5. ¿Y por qué es necesario que ustedes, que yo, aprendamos a dividir los libros de la Biblia? Porque cuando comencemos a hacer observaciones, cuando comencemos a hacer interpretación de la Biblia y comencemos a hacerle preguntas al texto, es importante entender qué libro es, porque no se interpretan los libros de la misma manera. En realidad, tiene que ver mucho también el género literario. Libros poéticos, libros de poesía, ¿cuáles son? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Entonces tú vas a darte cuenta de que cuando vas leyendo, por ejemplo, estos libros, están en versos. Y normalmente cuando tú lees versos, un verso explica el siguiente verso. Por eso es importante entender cómo está dividida la Biblia. Ahora, tú vas a decir, pero pastor, esta es tarea, pero si ya todo lo has hecho en la tarea. ¿Cierto o no? Acá el desafío va en lo siguiente, y esta es la tarea. Memorízalo. Aprende. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Tienes que saber que son 39. ¿Cuáles son los 39 libros del Antiguo Testamento? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, ¿verdad? Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios. Tienes que sabértelo. Y pastor, ¿y cómo me va a tomar el examen? Yo te puedo preguntar. Sí, pero de repente tú puedes decir, ya, como el pastor no me va a ver, yo voy a tener acá abajito de mi cámara para leerlo. Eso es entre tú y Dios. Pero tienes que ser muy consciente. ¿Quieres pasar este curso? ¿Quieres aprobar esta capacitación? ¿O quieres realmente aprender Biblia? Sabiendo que aprender Biblia te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a ser maduro o madura espiritualmente y te va a ayudar a ser eficaz espiritualmente, no solo en tu ministerio, sino en tu vida. Entonces, tienes que aprender. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento, verdad? Ahí está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Yo recuerdo que yo hacía espadeo bíblico, imagínense, yo hacía espadeo bíblico con el primer pastor que teníamos en la iglesia, con el pastor Alfredo Pérez. Yo hacía espadeo bíblico cuando tenía 6 años. Y aunque no sé lo que hablaba, pero yo hablaba, ¿no? Bla, 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 como un niñito.
aprendamos cuáles son los libros de la Biblia. Por ejemplo, yo te voy a preguntar, el libro de Judas, porque tienes que ir aprendiendo. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Judas? 1. 1, ¿verdad? Tenemos que saber, porque a veces cuando te dicen Judas 12, no te estoy hablando del capítulo 12, ¿verdad? Judas 7, no te estoy hablando del capítulo 7, y a veces uno pregunta, pero pastor, pero Judas tiene solamente un capítulo. No, te estoy hablando del versículo. Entonces, es importante, como decía la introducción, ¿no? No le vas a preguntar si un chef no sabe para qué sirve la pimienta, si uno que maneja método inductivo no sabe cuántos libros tiene la Biblia, cómo se clasifica, cómo se divide. Es lo básico que tenemos que aprender, y no se sientan mal si no lo saben hasta ahorita. Es práctica. Agarra con ese material que tienes ahí. Si tienes a alguien en casa, dile, tómame, ¿verdad? Oralmente yo te voy respondiendo. Después tú también me respondes. Puedes hacerlo así, de manera dinámica. Puedes comenzar a colocarlo en la refrigeradora, ¿verdad? Si en este tiempo, como en pandemia, el lugar que más visitamos es la cocina, ¿verdad? La puerta que más abrimos es la de la refrigeradora. Entonces, ponlo en la puerta de tu refrigeradora y cada vez que vas a sacar, ¿verdad? Antes de sacar una merienda, procura decir todos los libros del Antiguo Testamento. Bueno, no sé si así de repente en la próxima clase todos ya pesamos menos, pero va a ser importante. ¿Sí? El concepto de la Biblia es básico, ¿verdad? La Biblia es importante y podemos confiar en la Biblia por su unidad, por su inerrancia y por su inspiración. ¿Por qué por su unidad? ¿Por qué decimos que la Biblia es un conjunto de libros que se maneja en unidad? ¿Por qué? ¿Cuántos saben? A ver, aquí, aunque creo que acá lo hemos puesto, ¿verdad? ¿En cuántos años escribió aproximadamente la Biblia? ¿Mm? ¿Cuánto? Aproximadamente en 1500 años. ¿Sí? Algunos dicen 1600, bueno, 1500 años, ¿verdad? ¿Cuántos autores hay en la Biblia aproximadamente? Más de 40. Más de 40 autores, ¿verdad? De diferentes, algunos eran pobres, algunos eran ricos, algunos eran reyes. Por ejemplo, ¿qué reyes son autores de libros en la Biblia? David, Salomón. David, Salomón, ¿verdad? A doctores también habían. ¿Qué doctores es autor de un libro de la Biblia? Lucas. Es interesante, ¿verdad? Es interesante poder en este tiempo realmente entender juntos, entender realmente cuál es el concepto de la Biblia, que aunque tiene 1500 años y un libro, por ejemplo, ¿verdad? El libro de Isaías se escribió ¿cuántos años antes del nacimiento de Jesús? 600. 650, 700 años antes de Cristo. ¿Y cómo se cumple a cabalidad? ¿Verdad? ¿Cómo se cumple, verdad? Desde Génesis, cuando Dios hace, y lo mencionamos la semana pasada, esa profecía, ¿verdad? Génesis 3:15. Y tú le dirás, dice, en la cabeza, en el calcañar y tú en la cabeza. ¿Y cómo se cumple? ¿Verdad? Cuando Cristo es crucificado. Qué importante en realidad es entender que la Biblia es
una unidad, y como dice ahí, la Biblia no es solamente un libro, sino una colección de 66 libros que forman un solo volumen. Los 66 libros separados fueron escritos en un periodo de 1500 años por más de 40 autores que vivieron de una amplia gama de contextos. Algunos eran ricos, otros fueron reyes, algunos fueron pescadores, hasta un publicano escribió. ¿Quién era ese publicano? ¿Quién se acuerda? Uno de los discípulos. Mateo. Primer evangelio, Mateo, ¿verdad? Es pues la Biblia una unidad singular. ¿A qué nos referimos que la Biblia es importante por su inerrancia? ¿Por qué? ¿Qué significa inerrancia? Que en la Biblia no hay error. error. La Biblia no hay error. Entonces, si es importante saberlo desde un principio, ¿por qué? Porque si tú piensas que la Biblia se está equivocando, es como, por ejemplo, en el concepto, y yo sé que acá hay desde adolescentes hasta jóvenes adultos, pero estamos entrando juntos a este tema de la Biblia. Es inconcebible cómo hay iglesias, entre comillas, sobre todo en países europeos, y ni tanto en Europa, ¿no? O los países que tienen bastante influencia europea, Argentina, Uruguay. Es increíble cómo en estos países se están levantando, hay que decirlo con un nombre, ¿verdad? Pseudo iglesias que aceptan dentro de su denominación a homosexuales. Ahora, algunos dirán, pero pastor, ¿que no, la iglesia no va a aceptar a homosexuales? Claro, que vengan, pero les vamos a predicar que la homosexualidad es pecado y que eso no le agrada a Dios, y es más, la Biblia dice que es una aberración delante de Dios. Pero ¿cómo es, verdad? Hay gente que ha malinterpretado la Biblia y dice, no, es que la Biblia ya ha dejado de ser contextual a este tiempo. Hoy tenemos que ser inclusivos en su pecado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo estas pseudo iglesias? Que la Biblia se ha equivocado, que la Biblia tiene errores. Y si tú y yo estamos empezando a estudiar la Biblia, tú y yo debemos entender de que la Biblia no tiene errores. La Biblia no se equivoca. En lo que se refiere a su autoridad, la Biblia es verdadera. Esto es sin error. Como alguien dijo, o la Biblia es totalmente sin error o es totalmente equivocada. No hay campo medio. No se puede ser parcialmente inerrante. ¿Por qué? Porque vamos a considerar el último punto, que la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia es la palabra de Dios, así que cuando la Biblia habla, Dios habla. Y Dios no es hombre para que mienta. Dios no se va a equivocar. Esa es una buena descripción para inspiración. La razón por la cual le llamamos a la Biblia la palabra de Dios es porque nos revela aquello que Dios quiere comunicarnos. Así que eso es lo que debemos de creer desde un principio, ¿verdad? Que la escritura es inspirada, la palabra, dice el texto bíblico, que toda la palabra de Dios es inspirada. La palabra traducida como inspirada significa divinamente soplada, y también la palabra soplo o aliento puede significar espíritu. Así que podemos ver la obra del Espíritu Santo como superintendente de la redacción de su palabra. Y concluimos pues que la palabra de Dios es veraz y digna de ser creída y aceptada por todos debido a su unidad, inerrancia y por su inspiración. Ya leímos lo de la tarea, ya vieron lo de la tarea aquí, chicos, y solamente les voy a decir esto, ¿ya? Ustedes ya lo leen, la próxima clase ya entramos de frente, solamente quiero dejarles con este ejemplo, ¿sí? ¿Cuántos cuadros hay ahí? ¿Cuántos cuadros pueden ver ahí? 30. A ver, ¿quién más? ¿Quién da más? 36.
¿Quién más da? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 16. 16. ¿Cuántos han visto 16? Yo. No, son más. Algunos han visto 17. 26. Yo 30. Algunos han visto 26. Otros han visto 30. 30. Unos 24 más o menos. ¿Otros han visto? 30, Unos 24, ¿no? Ahí me han puesto 21. ¿Verdad? Acá están poniendo 17, 30, 21. Uno vio 25. Ya Jair ha visto 30. ¿Cuántos cuadraditos hay ahí? A ver, les voy a decir, en realidad ahí hay 30 cuadros. ¿Cómo tenemos 30 cuadros? Si cuentas acá de uno en uno, ¿aquí cuántos 16. Hay? 16. Todo junto 17. es un solo cuadrado, ¿verdad? Si agarras 4, acá hay un cuadrado, acá hay otro cuadrado, acá hay otro cuadrado y acá hay otro cuadrado. Si agarras, de verdad, formando de 3, otro cuadrado. De acá, ¿verdad? Aunque ya pasé a la tarea de mi hijo, pero vamos a ver, ¿dónde se me fue mi...? ¿Verdad? A ver. Igualito acá, si agarras de 3, acá hay otro. Sumando todo, tenemos 30 cuadrados. Ahí en casita, ustedes ahí tienen la hoja, revísenlo bien. Si alguien la próxima semana dice, no, Richard, pastor, no hay 30, entonces se gana un premio. ¿Ya? Si encuentran más de 30, se gana un premio. Si encuentran menos de 30, también se gana un premio. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante de este ejercicio? La observación. Si tú ves el cuadro a una simple vista, tú vas a decir 4 por 4, 16. Hay 16 cuadrados. Si te detienes un poquito, 7. Pero si le dedicas más tiempo y observas más detenidamente, te vas a dar cuenta que vas a ir descubriendo más y más y más. Lo mismo sucede con el método inductivo. El método inductivo, y ahí lo hemos dejado solamente como referencia, ¿verdad? El método inductivo dice, el primer tema es la observación, y el método inductivo tiene que ver con hechos, con las cosas que son reales. Acá, cuando partimos en el estudio del método inductivo, aún no interpretamos, ¿verdad? Aquí no estamos interpretando. Aquí solamente estamos viendo hechos reales. Estamos solamente observando. Y eso es lo importante. El método inductivo es aquel, lo dijimos la semana pasada, inducir tiene que ver con extraer. El método inductivo es aquel que extrae las realidades del pasaje. Toma en cuenta el contexto inmediato, anterior, posterior, el contexto del libro y por supuesto el contexto de toda la Biblia. También no deja nada a un lado, sino que considera todo el consejo de Dios, ya que como vimos anteriormente, creemos que toda la escritura es de inspiración divina. Pero el método inductivo requiere también de un proceso. Dice, no enseñamos a los niños a nadar ubicándolos a la orilla de la piscina, ¿verdad? Tú a un niño que nunca ha nadado, o de repente acá ¿cuántos no saben nadar? ¿No? No sabes nadar. Yo les conté a algunos, yo hace unos años, y allá teníamos unos amigos de la iglesia en Los Rosales, y un día nos fuimos a Yarinas, y los chicos allá en Pucallpa, ellos son pues peces en el agua, ¿no? A un muelle, ¿verdad? Allá en Yanacocha, y los chicos se lanzaban y se iban hasta la mitad del río y regresaban.
Y entonces en esos tiempos, bueno, yo también dije, si ellos pueden, yo puedo. Y me lancé, pues, ¿no? Así un clavado triple salto mortal y caí ahí al río. Y comencé a nadar y dije, bueno, ellos lo hacen, yo también lo hago. Y de repente uno de los chicos agarra y dice, hermano Richard, una foto, una foto. Y yo dije, una foto, ¿cómo nos tomó una foto ahí en medio del río, no? Y entonces todos los chicos se juntaron y comenzaron a abrazarse ahí dentro del río. Y obviamente, pues ellos son expertos nadadores y estaban abajo nadando, bueno. Y yo también los vi y dije, bueno, yo también voy a nadar. Pero el otro chico decía nadando y decían otra foto. Yo en la tercera foto yo ya estaba así. En la cuarta foto así, yo creo que en la quinta foto solamente salió mi mano, porque no soy un experto nadador, ¿no? Tuvieron que sacarme, pero ¿para qué les cuento? Realmente ese día me di cuenta que no sabía nadar. Entonces, cuando alguien no sabe nadar, no lo vas a aventar a la piscina. Tiene que haber todo un proceso. Tienes que enseñarle, ¿verdad? Cómo flotar, tienes que enseñarle cómo permanecer bajo el agua, luego mover sus pies, sus manos. Les damos dirección y un proceso por el cual ellos gradualmente van a desarrollar sus propias habilidades. Esto es entonces un método. Bueno, de igual manera, el método inductivo tiene un desarrollo y un proceso que en realidad no es del otro mundo, ni tampoco requiere que seamos unos grandes teólogos para entenderlo. Solamente, siguiendo estos 3 pasos sencillos, vamos a analizar, ¿verdad? Observación, interpretación y aplicación. ¿Qué veo? El primer paso del estudio bíblico es la observación. Entonces, lo primero que debemos preguntarnos en el texto es ¿qué veo? Esta es solamente introducción porque ustedes lo van a leer, chicos, y lo que sí les pido es de que antes de leer y hacerles preguntas al texto bíblico, tenemos que leer, leer y leer. El mismo texto bíblico tienes que leerlo 1, 2, 3, 4 veces, 5 veces. Y después de haberlo leído varias veces, entonces recién puedes comenzar a formularle preguntas al texto bíblico. Y hay algunas preguntas básicas, ¿no? Tú lees un texto bíblico y lo primero que tienes que decir es, ¿quién es el autor del pasaje? Y tú dirás, bueno, si la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, ¿quién es el autor? ¿Quién es el autor del texto bíblico? ¿Quién es? ¿Quién se acuerda? ¿Quién es el autor? Pablo. ¿El apóstol? El apóstol Pablo, ¿verdad? Quiere seguir haciéndole preguntas. ¿A quién le escribe el autor? A la iglesia de los Corintios. Claro, entonces, ¿le está hablando a creyentes o a no creyentes? A creyentes. Entonces tú comienzas a sacar ahí, ¿verdad? A entender el texto bíblico, porque a veces nosotros hemos entendido este texto bíblico como un texto, y no digo que esté mal, como un texto de evangelización. ¿Para quién? Para uno que no conoce al Señor, ¿verdad? Pero cuando tú le haces preguntas al texto, tú te vas dando cuenta que este mensaje no es para los no creyentes. Este mensaje es ¿para quién? Para los creyentes. ¿A quién escribe el autor? A la iglesia. ¿Verdad? ¿Cuál es la palabra, lo más importante del pasaje? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Hay una palabra que se repite? Nueva. Nueva. ¿Hay una palabra que se repite? Claro. El énfasis es a la vida nueva. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cuál es el énfasis del texto bíblico? Por ejemplo, solamente viendo este primer paso de la observación, a la nueva vida. Y no le está hablando a los no creyentes,
le está hablando a los creyentes. Entonces, ahí tú puedes ir formulando ya teniendo idea del texto bíblico. ¿Qué es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia, verdad? Ahí en Corinto, ¿qué es lo que le está diciendo? Oye, le dice, no se olviden que ustedes tienen una nueva vida en Cristo. Ya todo ha pasado. ¿Por qué siguen haciendo lo mismo? Entonces, el énfasis es a la conducta, al comportamiento, al nuevo estilo de vida. Y volvemos a lo que decíamos al inicio, ¿verdad? La palabra tiene que transformarte. Le decía a esta iglesia, oye, ustedes están leyendo la Biblia, aunque ya nos vamos a ir a la interpretación un poquito, y siguen comportándose igual. Se siguen peleando de la misma manera, ¿verdad? Sigue habiendo chismes, pleitos, no se hablan, se juzgan unos a otros. Ustedes son nueva criatura. Ustedes son nueva criatura. Y esa es la idea del pensamiento dominante, ¿no? Hay términos que deben ser definidos para entender mejor este pasaje. O sea, pregúntate ahí cuando lees, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Hay términos? Claro, yo podría preguntar, ¿qué significa estar en Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, entonces puede estar también sin Cristo. Hay personas, lugares que deben ser identificados, ya lo identificamos, ¿verdad? Son creyentes. ¿Qué es lo que conoce de los lugares? Son personas identificadas en este pasaje. Ahí ya vamos a ir viendo de repente un poco más del contexto. Pero se dan cuenta cómo simplemente hacerle preguntas a un texto te va dando mayor panorama del texto bíblico. Y tú mismo estás interpretando el texto. Y tú mismo estás estudiando el texto bíblico. Pero qué importante es al momento de hacer estudio inductivo, estar dispuestos a despojarnos de conceptos anteriores. ¿Verdad? Porque dime si no es verdad que tú y yo hemos crecido creyendo que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es un texto para los no creyentes. ¿Verdad? No has escuchado en alguna prédica, y yo no digo que estén, que después vamos a ir aprendiendo, que en alguna prédica de repente tú te has reconciliado con el Señor, que tú has entregado tu vida a Cristo con este texto bíblico, porque el Señor te dijo, todo está siendo nuevo. Es una gran verdad, pero ya estamos entrando al tema de la interpretación. Pero este es un llamado a la iglesia, a que no se olvide que es una nueva criatura y que ya no tiene que vivir de la manera como vivía antes. Así que si antes de conocer a Cristo le contestabas a tus padres, hoy no tienes que contestarle a tus padres. De modo que si antes de conocer a Cristo, ¿verdad?, mentías, no tienes que mentir. De modo que si antes de conocer a Cristo de repente te gustaba los chismes, o andabas peleándote con alguien, con otro, o de repente tenías un carácter explosivo, se supone que hoy no tiene que ser igual. De eso nos está hablando el texto bíblico. Eso es método inductivo, chicos. Eso es observar. Observar tiene que ver con hechos. Hay que determinar hechos. Y es lo que vamos a ver ya a más profundidad la próxima semana. La tarea es la misma. La tarea es esa, la que hemos dejado ahí. Ahí está la tareita arriba. ¿Sí? Apréndanse los 66 libros de la Biblia. Yo les voy a preguntar la próxima semana, y solamente entre ustedes y el Señor, si es que están viendo o no, pero desafíense a eso, ¿no? Si yo les pregunto y se equivocan, es un desafío para seguir estudiando. Si yo les pregunto y responden bien, es un desafío para seguir estudiando, porque vamos a crecer juntos en el conocimiento de la palabra, y cuando ustedes comiencen a dominar el método inductivo, ustedes van a profundizar mucho más y mucho más y mucho más en la palabra, y eso va a producir lo que vimos al inicio, ¿verdad? Crecimiento, madurez y eficacia. Crecimiento, madurez y eficacia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos?
¿Alguna pregunta? Es como a veces terminas de dar un tema y preguntas y nadie contesta, ¿no? Uno se pregunta, ¿han entendido? Uy, ¿entendieron todo? De repente no entendieron nada. Pero yo creo que todos estamos aprendiendo en esta etapa. ¿Sí, chicos? Estudien. Los libros de la Biblia. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? La próxima semana les vamos a preguntar cuáles son los libros de poesía, los poéticos. ¿Cuáles son los libros de historia? ¿Cuáles son los libros del Pentateuco? Eso sí es fácil, nunca se olviden, ¿verdad? Pentateuco es 5. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que los 5 primeros libros de la Biblia, entonces apréndete en orden, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Verdad? ¿Cuáles son los profetas mayores? ¿Cuáles son los profetas menores? ¿Cuáles son los evangelios? Entonces, eso hay que ir aprendiendo juntos, ¿sí? Esa va a ser nuestra base, hay que poner una buena basecita para seguir construyendo sobre eso. Que Dios los bendiga, chicos. Ahí tienen el material. Le voy a pasar el material de la semana pasada también, aunque está en PowerPoint, lo voy a pasar a PDF para que también lo tengan ahí mejor como PDF. Y ahí se los paso. Vamos a dejar de compartir. Y antes de terminar, vamos a tomarnos una fotito, ¿verdad? Una fotito, todos ahí. Prendan su cámara, si se puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también es buen testimonio, chicos. Yo les digo esto. Yo les soy sincero. Quiero abrir mi corazón. Yo estoy emocionado. Estoy emocionado porque puedo ver 43, 45 chicos deseosos de aprender palabra de Dios. Esto marca un hito, en verdad. Un hito en el ministerio juvenil. Que querer aprender palabra de Dios, si ustedes continúan con esto, ustedes van a revolucionar. No solamente Santa Anita, van a revolucionar Lima, el Perú, el mundo entero, créanlo. Va a hablar de este ministerio, pero sobre todo va a hablar de Jesús. Va a ser algo increíble. Amen la palabra, amemos la palabra del Señor en este tiempo. No sé quién puede ayudarnos con una fotito, ¿verdad? Y algún día los vamos a ver esta foto y, cuando estamos haciendo método inductivo, ya cuando ustedes estén ahí, pues no sé, predicando en el Monumental, ¿no? Ahí, y se van a acordar ustedes ahí, uy, sí, llevé método inductivo, ¿verdad? Yo creo que el Señor va a hacer de ustedes grandes evangelistas, pastores, maestros. ¿Sí? Ahí están. ¿Quién está tomando la fotito? Ya, Liz va a tomar la foto, ¿ya? Chicos, a ver, peínense ahí, arréglense, ¿verdad? Equipo de producción, que entre el equipo de producción. Listo. Todos los filtros. Ok, gracias, chicos. Listo. Gracias, Liz. Gracias, Liz, Tito, Ani, gracias, ¿verdad? Julie, Cindy, Daniel, ¿verdad? Gracias, Michelita, gracias a todo el equipo y gracias por interesarse en la palabra de Dios. No se olviden de hacer la tarea, ¿ya? No se olviden de hacer la tarea. Estudien ahí, péguenlo en la refrigeradora. Eso es clave. Gracias. ¿Listo? Chicos, un abrazo. Que Dios los bendiga. Gracias por la paciencia y estar hasta esta hora estudiando palabra de Dios. Pastor. Dios los bendiga. Gracias. Bendiciones. Gracias, chicos. Gracias, pastor. Hasta luego.